La oración del Espíritu, capítulo 21, el diezmo y las ofrendas, primera parte. En Mateo 6, el Señor Jesús habla de tres cosas que al Padre le encanta que sus hijos hagamos en secreto: la limosna, la oración y el ayuno. Acerca del ayuno hablamos extensamente en los 4 capítulos anteriores. Sobre la oración, que es el tema central de este libro, hablamos en profundidad y amplitud desde el capítulo 1 hasta el 17. Y ahora nos proponemos hablar de la ofrenda. Leamos lo que dice el Señor al respecto. Cuando pues des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen toda su recompensa. Mas tú, cuando des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará. Mateo 6, versículos 2 al 4. En el cristianismo, el diezmo y las ofrendas son los temas que los falsos maestros que lideran las distintas congregaciones más abusan y falsifican. Por esa razón, el Señor ha puesto una fuerte carga sobre nuestros hombros para que hablemos francamente de la revelación que al respecto el Espíritu Santo quiere suplir a nuestro espíritu. Si tú, apreciado lector, escuchas en la radio, ves en la televisión o asistes personalmente a los cultos de las denominaciones cristianas, encontrarás que entre más grande es la congregación, más tiempo dedica el líder en la predicación al hablar de diezmos y ofrendas, porque han convertido las cosas santas en un negocio tan rentable que hay pocos negocios en el mundo con los cuales pueda ser comparado. Los líderes cristianos de hoy, en su mayoría falsos creyentes y lobos rapaces disfrazados de ovejas, han encontrado en la, comillas, predicación de su evangelio, que es un evangelio diferente al que está en las Santas Escrituras, una fuente de enriquecimiento económico, por medio de falsificar la palabra, e insisten permanentemente sobre el diezmo, violentan la conciencia de sus feligreses, anunciando que si no diezman y no ofrendan, están robando al Señor, y citan para sus prédicas algunos versículos, especialmente de Malaquías 3 y otros del Nuevo Testamento, pero todos salidos de su contexto, interpretados falsamente y amoldados a sus intereses, ignorando lo que el Espíritu nos habla a través de Pablo. Pues no somos como muchos que medran adultando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Segunda Corintios 2, versículo 17. El diezmo es exclusivo del Antiguo Testamento y del pueblo de Israel. Como la enseñanza del diezmo se ha convertido en una fuente de engaño, de extorsión espiritual y material de los creyentes que hay en las congregaciones, deseamos, en la misericordia del Señor, buscar revelación y luz en el asunto de los diezmos y las ofrendas. En primer lugar, el diezmo es exclusivo del Antiguo Testamento y perteneció al pueblo de Israel, no a la iglesia. Veamos un poco la trayectoria a través del tiempo, pero enfocado según las Escrituras y no según puntos de vista humanos. El deseo original de Dios era que todo el pueblo de Israel fuera un reino de sacerdotes. Y Moisés subió a donde estaba Dios, y llamóle Jehová desde el monte y le dijo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros habéis visto lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí mismo. Ahora pues, si escuchareis atentamente mi voz y guardareis mi pacto, me seréis un tesoro especial, tomado de entre todos los pueblos, pues que mía es toda la tierra,
y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Éxodo 19, versículo 3 al 6. Él no deseó tener una clase sacerdotal mediadora. El deseo original y eterno de Dios es que todos los de su pueblo sean sacerdotes. Así era el deseo de Dios con el pueblo de Israel y así es con la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué razón existe una clase sacerdotal descendiente de Aarón y el servicio del tabernáculo y del templo se limitó exclusivamente a la tribu de Leví? Busquemos claridad en el asunto. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, inicialmente lo trajo al desierto de Sinaí, en las inmediaciones del monte Sinaí. Estando el pueblo allí, Dios llamó a Moisés a que subiera al monte con el fin de escribir y entregarle la ley en 2 tablas de piedra. Moisés subió al monte y permaneció allí 40 días. Debido a la tardanza de Moisés, el pueblo cayó en la incertidumbre porque ignoraba que le hubiese podido ocurrir a quien Dios había utilizado para sacarlos de Egipto. Mas viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se juntó entonces a Aarón y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, aquel varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Éxodo 32, versículo 1. Entonces pidieron a Aarón que les hiciera un ídolo, porque el pueblo, que había vivido en Egipto por más de 400 años, se había acostumbrado a adorar ídolos. Egipto era un país politeísta, donde se adoraban muchos ídolos. Ellos no tenían ninguna noción del Dios único y verdadero, sino que creían que cualquier figura de animal o de hombre era una representación de Dios. Esto es tan cierto que cuando Aarón fundió un becerro de oro, el pueblo dijo: y él, tomándolos de la mano de ellos, hizo del oro un becerro de fundición y acabó de formarlo con un buril. Y ellos dijeron: estos son tus dioses, oh Israel, que te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro e hizo pregonar a Aarón diciendo: mañana será fiesta solemne a Jehová. Por lo cual madrugaron al día siguiente y ofrecieron holocaustos y presentaron sacrificios. Luego sentóse el pueblo a comer y a beber y levantóse a juguetear. Éxodo 32, versículos 4 al 6. La declaración del pueblo es una evidente demostración de que tenía profundas influencias egipcias y estaba acostumbrado a la idolatría. Viendo Dios la corrupción en que había caído el pueblo, dijo a Moisés: anda, baja, porque se ha corrompido tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto. Se han apartado presto del camino que yo les había prescrito. Se han hecho un becerro de fundición y se han postrado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y de él han dicho: estos son tus dioses, oh Israel, que te han hecho subir de la tierra de Egipto. Éxodo 32, versículos 7 y 8. Cuando Moisés bajó del monte y vio la villanía en que había caído el pueblo, tomó el becerro de oro, lo desmenuzó hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua e hizo que el pueblo lo bebiera. Después se puso Moisés a la puerta del campamento y clamó: quienquiera que sea de parte de Jehová, venga a mí. Y se le reunieron todos los hijos de Leví. Éxodo 32, versículo 26. Cuando Moisés inquirió al pueblo de Israel para saber quién estaba de parte de Jehová, los israelitas que pertenecían a la tribu de Leví se juntaron con él. Luego Moisés les ordenó: ponga cada uno su espada sobre el muslo, y pasad y volved a pasar de puerta a puerta por entre el campamento, y matad, aunque sea cada uno a su hermano, y cada uno a su amigo, y cada uno a su pariente cercano. Y lo hicieron así los hijos de Leví, conforme al dicho de Moisés.
Y cayeron del pueblo aquel día como 3000 hombres, porque les había dicho Moisés: consagraos hoy a Jehová, aunque sea cada cual en su mismo hijo o en su hermano, para que él os dé hoy su bendición. Éxodo 32, versículos 27 al 29. De esta manera, la tribu de Leví se consagró para servir a Dios en el tabernáculo primero. Y después, cuando Salomón edificó el templo, era esa tribu la que tenía a su cargo el servicio a Dios. Del seno de esa tribu surgió la clase sacerdotal, designación que correspondió a la casa de Aarón, hermano de Moisés, quien era de la tribu de Leví. Reiteramos nuevamente que la voluntad original de Dios no era tener una clase sacerdotal ni una tribu mediadora, sino que deseaba y desea que todo su pueblo sea un reino de sacerdotes, y ese mismo deseo está en el Nuevo Testamento. Acercándoos a él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual hasta ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mas vosotros sois un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. E hizo de nosotros un reino, sacerdotes para su Dios y Padre. Primera de Pedro 2, versículos 4, 5 y 9, y Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Una vez más, el Señor manifiesta su deseo eterno de que todo su pueblo sea un reino de sacerdotes y no la existencia de una clase sacerdotal mediadora. Volviendo al Antiguo Testamento, habíamos quedado en que Dios consagró una tribu para que sirviera en el tabernáculo y más tarde en el templo, y de esa tribu escogió la familia de Aarón para que de su linaje fuera levantados los sacerdotes. Y todo esto se dio por la corrupción que el pueblo manifestó en el incidente del becerro de oro, pero esto nunca fue la voluntad agradable y perfecta de Dios, sino que tuvo que permitirlo por la dureza del corazón y la corrupción de Israel. Así las cosas, cuando el pueblo de Israel entró en la tierra de Canaán para poseerla, Dios ordenó que a cada una de las 11 tribus restantes les fuera asignada una porción de la tierra, pero ninguna herencia le dio a la tribu de Leví, sino que ellos vivirían de las ofrendas que sus hermanos traerían de lo que les produjera la tierra y de lo que tuvieran. Si los hijos de Israel no ofrendaban, los levitas y los sacerdotes, quienes eran la clase mediadora entre Dios y el pueblo, sufrirían hambre. No tendrían cómo suplir sus necesidades de comida y vestido para ellos y sus familias, puesto que ellos no poseían tierras para cultivarlas y no podían proveer frutos y ganados para su sustento. Por esto el Señor declara en Malaquías 3, versículos 8 al 10: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado a mí. Mas decís: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Con maldición sois malditos, porque me habéis robado, es decir, esta nación entera. Traed todo el diezmo al granero para que haya alimento en mi casa, y probadme si queréis en esto, dice Jehová de los ejércitos. Y veréis si no os abro las ventanas del cielo y os derramo una bendición tal que no haya donde quepa. Después de que el pueblo regresó del cautiverio babilonio y que fue reedificado el templo y la ciudad y el servicio levítico y sacerdotal fueron restablecidos, el pueblo se olvidó de diezmar y ofrendar, y los servidores levitas y sacerdotes no tenían cómo vivir. Por eso el profeta Malaquías habló estas palabras fuertes:
para que el pueblo reaccionara y cumpliera la ley de los diezmos y las ofrendas. Esto es válido en el Antiguo Testamento y exclusivamente para el pueblo de Israel. La clase sacerdotal y la tribu de Leví vivían a expensas de las demás tribus, y eso era lo mandado por Dios, pero no era su voluntad original, porque de ninguna manera Dios deseaba tener una clase mediadora, sino que deseaba que todo su pueblo fuera un reino de sacerdotes. En el Nuevo Testamento, cuando ha desaparecido la clase sacerdotal y Dios desea recobrar su deseo original, solamente una vez se habla de diezmo, y eso lo hace el Señor Jesús en tiempo pasado. Veámoslo. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Mateo 23, versículo 23. Pasaje idéntico se encuentra en Lucas 11, versículo 42. Los escribas y fariseos, que se caracterizaban por el ejercicio de la hipocresía, eran muy juiciosos en pagar el diezmo de la menta, el anís y el comino. Seguramente se esforzaban por dar las primicias de los animales y por ofrecer votos voluntarios, pero dejaban de lado lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fidelidad. En otras palabras, diezmando eran injustos, inmisericordes e infieles. El Señor los reprochó con dureza, diciéndoles que se volvieran a la justicia, a la misericordia y a la fidelidad, y que diezmaran de todo lo que el Señor les proveyera. Pero note que el verbo está en pasado. Era necesario hacer. Esto quiere decir que en el Antiguo Testamento era necesario diezmar, y además de esto ser misericordioso, fiel y justo. Los fariseos y los escribas se preocupaban solamente por el diezmo, lo mismo que hacen los degradados líderes del cristianismo contemporáneo. Han olvidado completamente expresar al Señor en su vivir, expresión que se hace en justicia, Dios es justo, misericordia, el Señor es misericordioso, y fidelidad, solo Él es fiel. Las ofrendas en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay ningún otro pasaje que hable de diezmos. En cambio, sí hay un buen número de versículos que hablan de ofrendas, y a ellos nos dedicaremos de aquí en adelante. Empecemos por 1 Corintios 16, versículos 1 al 4. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado, a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré, para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. En este pasaje hay varios puntos que debemos desentrañar. En primer término, la ofrenda es para los santos, no para un personaje especial de la iglesia. En esa época, en Jerusalén, los santos estaban pasando una necesidad económica muy grande, hasta el punto de que padecían hambre. Pablo, movido a misericordia, habló en cada una de las iglesias que visitaba, para que recogieran ofrendas para ser llevadas a Jerusalén, con el fin de suplir las necesidades de los hermanos que vivían en esa ciudad. Por eso el hermano dice que la ofrenda es para los santos. De ninguna manera la ofrenda de los hermanos tiene la finalidad de engrosar las arcas de un pastor o de un líder de la congregación, sino de suplir las necesidades de los hermanos. En la segunda frase encontramos una actitud en Pablo que no es común en él.
para mostrar la seriedad y la delicadeza del asunto de la ofrenda, y usa una palabra bastante seria. Haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Así como lo había hecho en las iglesias de Galacia, ahora lo estaba haciendo en la iglesia en Corinto. Estaba dando una orden a los hermanos, estaba poniendo en orden el asunto de las ofrendas. Ofrendar, como lo veremos, no es un asunto de obligación ni de necesidad, sino de amor. Amor por el Señor y amor por los hermanos. El hermano Pablo es cuidadoso y delicado cuando habla a los santos de un asunto tan sublime como es el de ofrendar. Dice así: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. El primer día de la semana, cada uno de los hermanos debía separar algo para la ofrenda. Observa que él no habla de porcentajes, ni el 1, ni el 10, ni el 20, ni el 50%, sino de algo y según haya prosperado. El algo es una cantidad indeterminada que depende, en primer lugar, de la decisión del oferente y, en segundo lugar, de la prosperidad económica que haya tenido. Pablo no violentó la conciencia de los hermanos, ni los trató de ladrones, ni los incitó a negociar con Dios. Precisamente eso es lo que hacen los líderes degradados del cristianismo contemporáneo, lleno de depravación. Violentan a los hermanos, los humillan y los hacen sentir viles, diciéndoles que el Señor dice que lo han robado y que sobre ellos caerá la maldición. Con la misma boca que supuestamente bendicen a Dios, maldicen a los hermanos y pretenden convertir el nombre del Señor en fuente de ganancia vil, porque todo lo que entra en las ofrendas lo utilizan para enriquecerse y para enriquecer a sus familias. Se llenan de tantas riquezas materiales que hay líderes que ni siquiera saben cuánto suman las riquezas materiales que han raposeado a los feligreses de su congregación. Pues no somos como muchos que medran adulterando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, versículo 17. Mientras muchos hermanos en sus congregaciones no tienen los medios necesarios para suplir sus necesidades básicas y las de su familia, los líderes se revientan de, comillas, gordura, porque han presionado la conciencia y la emoción de sus hermanos para que les entreguen sus bienes a cambio de promesas, supuestamente de Dios, que Él nunca cumplirá, porque jamás salieron de su boca. Pablo continúa su ordenamiento diciendo a los corintios: guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Él no ordenó que lo llevaran al lugar de reunión y lo depositaran en un sitio específico, o que se lo entregaran al pastor de la iglesia en Corinto. No existe el cargo de pastor en la Biblia, ni que lo entregaran a los ancianos o los diáconos de la iglesia o a algún tesorero, sino que cada uno lo guardara, porque él no deseaba que cuando llegara se afanaran por recoger ofrendas. Qué delicado fue nuestro hermano Pablo en el asunto de las ofrendas, y qué ejemplo tan elevado nos legó. Dios quisiera que los líderes y los creyentes que hay en las congregaciones vieran este mandato y dejaran de engañar y no se dejaran engañar más en este asunto. Pablo fue muy firme al no admitir que se recogieran ofrendas cuando él llegara, para que no se creyera que las ofrendas eran para él. Eso se comprueba por sus expresiones en Hechos 20, versículos 33 y 34. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado.
Vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Totalmente distinto a lo que ocurre en el cristianismo, donde se organizan, comillas, campañas que requieren la presencia de un, comillas, predicador, ojalá de fama internacional, y todo el tiempo que dure la, comillas, campaña, se, comillas, repica sobre diezmos y ofrendas, con el único fin de que haya una abultada ganancia para el, comillas, predicador, y que dé una buena cantidad para el organizador de la campaña, que generalmente es una congregación con su líder. Los líderes del cristianismo contemporáneo están llenos de codicia, y hasta se oye que hay demandas en los estrados judiciales de feligreses que han sido estafados por pastores, prometiéndoles un montón de mentiras a cambio de que les entreguen sus bienes. Como las promesas mentirosas no se cumplen, vienen los litigios ante los órganos judiciales de cada país. Cuán distinto era nuestro hermano Pablo, y qué digno de ser imitado en el asunto de la ofrenda y del manejo de los recursos monetarios que los hermanos entregaban para suplir las necesidades de los santos. Con pureza de corazón él afirma que no ha codiciado de nadie plata ni oro, ni ropa, sino que por el contrario, para suplir sus necesidades y las necesidades de quienes andaban con él, trabajaba honradamente para ganar el sustento. Qué buen ejemplo para que los líderes cristianos imitasen, se arrepintieran y dejaran de ofender al Señor, haciendo tantos negocios sucios como hacen con los diezmos y las ofrendas, diciendo que todo eso es para el Señor y para su obra. ¡Qué gran mentira! Algunos argumentarán alegando que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario y que no se le pone bozal al buey que trilla. Y es totalmente cierto, la Biblia habla así. Pero entendamos que la dignidad ni se exige ni se mendiga. Si el Señor le llama a alguien como Pablo a servir en su mies, Él es suficientemente poderoso, cuidadoso y amoroso para suplir abundantemente para las necesidades de quien ha llamado, y lo suple, bien sea concediéndole un trabajo secular, por medio del cual pueda sustentarse, como en alguna medida ocurría con Pablo, o pone en el corazón de los santos el sentir de suplir para sus necesidades, como ocurría con los santos que estaban en Filipos. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Vosotros mismos sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he dado ejemplo, mostrándoos cómo, trabajando así, se debe sostener a los débiles, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Hechos 20, 33 al 35. A los hermanos que estaban en Filipos, Pablo les escribe así con respecto al cuidado y a la solicitud que ellos tenían por el apóstol: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis hecho florecer de nuevo vuestro interés por mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé estar humillado y sé tener abundancia, y en todas las cosas y en todo he aprendido el secreto, así a estar saciado como a tener hambre, así a tener abundancia como a padecer necesidad. Filipenses 4, versículos 10 al 12. Una cosa es que quien ha sido llamado por el Señor exija que la iglesia lo sustente. En ese caso no es un obrero digno, es un asalariado. Otra bien distinta es que los santos que están viviendo la realidad del Señor Jesús tengan el profundo encargo de suplir las necesidades económicas de quien los sirve y sirve al Señor. En este caso, el obrero es completamente digno y el Señor es cuidadoso para suplirlo abundantemente. Lo que ocurre con los líderes del cristianismo es que ellos no han sido llamados por el Señor, sino que se han autollamado y ven la oportunidad de llenarse de opulencia, engañando a sus hermanos
y usando miles de triquiñuelas para arrebatarles sus bienes. Por eso Pablo afirma en 2 Corintios 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran adulterando la palabra de Dios, sino con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El significado de la palabra medrar es, comillas, mejorar de fortuna aumentando sus bienes, reputación, etc. Y Pablo dice que son muchos los que tienen esa práctica de medrar adulterando la palabra de Dios. Toda la predicación y enseñanza acerca de diezmos y ofrendas que hay en el cristianismo de hoy es una adulteración y falsificación de la palabra de Dios. Se han habituado a convertir las cosas del Señor en una fuente de ganancias de riquezas materiales para enriquecer a los líderes. Pero debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, amadores del dinero, vanagloriosos, soberbios, injuriadores, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, salvajes, aborrecedores del bien, traidores, impetuosos, cegados por el orgullo, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. De estos apártate. 2 Timoteo 3, versículos 1 al 5. Apreciado lector, no creas más tanta mentira. Vuélvete al Señor y suplícale que te ayude a ofrendar de la manera que a Él le agrada, no para llenar las arcas de los falsos creyentes que lideran las congregaciones cristianas, sino para suplir las necesidades de los santos. Aquí concluimos este capítulo. Primero que hablamos del diezmo, seguimos hablando sobre el tema y el Señor nos sigue dando revelación que tú necesitas, al igual que tus familiares, conocidos y amigos. Envíale la dirección de la página www.las-primicias.com.